increíble revelación. Tras años de bullying, su hermano descubre su inesperada herencia millonaria. César nunca imaginó que un simple papel, olvidado entre las pertenencias de una tía lejana que casi no conocían, cambiaría por completo el rumbo de su vida. En medio de burlas, menosprecios y un sentimiento constante de inadecuación, creía que su existencia estaba destinada a permanecer en la sombra. Durante años, el dolor del bullying lo había moldeado, llenando su mente de inseguridades y miedos que lo perseguían día tras día. Pero ese día, Luis, su hermano menor de apenas 12 años, gritó en la cocina: «César, mira esto». En sus manos temblorosas, un testamento revelador prometía un mundo diferente, una herencia que incluía terrenos y un negocio familiar olvidado. La noticia lo desbordó. Con el corazón en un puño, César se retorcía entre la esperanza y el miedo. ¿Era posible que su vida, tan marcada por el sufrimiento, pudiera dar un giro radical? Pero, ¿cómo podría él, quien siempre había sido el blanco de las burlas, ocupar un lugar en un mundo donde el dinero y el éxito eran una broma cruel en su vida? La risa de sus compañeros retumbaba en su mente. Era un golpe doble. La posibilidad de un futuro brillante contrastaba con el eco de risas y desprecios, un dilema que lo desgarraba por dentro. Mientras Luis rebosaba de entusiasmo, César sentía que el peso del pasado lo mantenía encadenado. La presión era abrumadora. Los ojos de su hermano iluminaban el camino hacia un futuro que parecía un sueño. «Vamos, César, esto puede cambiarlo todo», repetía Luis, con la inocencia de un niño que aún cree en el poder de los milagros. Pero, dentro de César, una tormenta se desataba. Se preguntaba si merecía esta oportunidad. La idea de enfrentarse a sus antiguos compañeros lo paralizaba. ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba como su autoestima? La angustia de no saber quién era realmente lo llenaba de desesperación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento de tomar decisiones se acercaba. César se encontraba en la frontera entre dos mundos, el de seguir padeciendo y el de abrazar su nueva realidad. Las dudas lo atormentaban. Cada paso hacia adelante parecía más pesado que el anterior. ¿Qué tal si esta herencia era solo un espejismo? La vulnerabilidad lo llenaba de ansiedad y la posibilidad de fracasar lo mantenía en un estado de alerta constante. Al buscar el rostro de su hermano, vio la fe inquebrantable de Luis, pero también sintió el miedo de fallarle, de decepcionarlo como tantas veces había decepcionado a sí mismo. Y cuando, en una reunión con viejos socios del negocio familiar, la verdad comenzó a desvelarse, la tensión creció. Un secreto, una traición del pasado. El aire se volvió denso. César, temeroso, sintió que la tempestad dentro de él estaba por estallar. La revelación que amenazaba con romperlos lo enfrentó a sus demonios más oscuros. En ese instante crucial, la pregunta lo abrumó. ¿Podría César liberarse de esas ataduras invisibles y reclamar su lugar en el mundo? Su futuro pendía de un hilo, mientras su pasado lo miraba de reojo, listo para atraparle. La reunión se había convertido en un campo de batalla. César se encontraba en una sala pequeña, rodeado de hombres que alguna vez habían admirado a su padre, pero que ahora hablaban con una cautela que apenas ocultaba el recelo. Los ecos de sus antiguas risas retumbaban en su cabeza, distorsionados por el tiempo y el sufrimiento. Sentía que cada mirada ausente lo escaneaba, evaluando su valía y su derecho a ocupar un lugar entre ellos. Su corazón palpitaba, pero más que eso, su mente estaba dividida entre el deseo de pertenecer y el miedo de sucumbir a su historia personal de humillaciones. Mientras los socios discutían proyecciones de ventas y estrategias de mercadeo para el negocio familiar, César se sintió invisible. Aunque la herencia era suya por derecho, la incertidumbre lo había invalidado.
Pese a su educación y su capacidad intelectual, año tras año había sido eliminado de cualquier espacio de confianza. Ahora, enfrentaba la angustiosa realidad de convertirse en líder de algo que había permanecido estancado por largo tiempo. ¿Era realmente capaz de esto? La voz interna que lo había acompañado durante años comenzó a susurrar nuevamente, invocando dudas que casi podía tocar. Luis, a su lado, notaba su nerviosismo. Sin pronunciar palabra, le ofreció una mirada de apoyo, como si su inocencia fuera un escudo contra las amenazas externas. La mirada de su hermano pequeño, sin embargo, también traía consigo una carga. ¿Podría César permitirse fallarle? La presión lo aplastaba desde adentro. Se aclaró la garganta, intentando tomar el control de la situación, pero no pudo evitar que las palabras se le nublaran en la mente. Los hombres rumiaban ideas, se pasaban documentos, mientras él simplemente lo observaba como un espectador, atrapado en un laberinto de emociones y recuerdos que parecían interponerse. Fue entonces cuando un gesto sutil de uno de los socios le iluminó la mente. Un viejo hombre con barba canosa, que había trabajado a su lado muy de cerca en el pasado, levantó la vista y lo miró con una mezcla de crítica y desafío. César, todos sabemos que este negocio necesita un nuevo enfoque. ¿Tienes algo que aportar? La pregunta lo atravesó como un rayo. Las palabras quedaron atoradas en su garganta por unos segundos, pero había llegado el momento de enfrentar al espectro de su pasado. La voz de aquel hombre resonó como un ultimátum. Con un esfuerzo monumental, César comenzó a hablar. Cada palabra era un paso hacia la reivindicación. Compartió su visión de lo que podía ser el negocio, basada en data que había recopilado en su afán de entender. Para su sorpresa, la audiencia comenzó a escuchar. Mientras hablaba, sintió cómo su angustia se transformaba en claridad. Las inseguridades se disiparon momentáneamente y su voz se sostuvo con una firmeza inesperada. César estaba aprendiendo a despegarse de su historia de bullying. Comenzó a reconocer su potencial. La conversación giró. El interés en su voz aumentaba, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba tomando el control. Sin embargo, cuando pensó que todo estaba marchando bien, surgió un nuevo desafío. Uno de los líderes, el más influyente, hizo una afirmación provocativa que desató la tensión como una tormenta. Los negocios no son un juego de niños, César. ¿Quién te crees para guiarnos? Esa descalificación cortó la atmósfera de confianza que había logrado construir en pocos minutos, y la risa burlona que creía haber dejado atrás resonó una vez más en su cabeza. César sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Esta era la confrontación que inició su propio desafío. No solo debía vencer la imagen del fracasado, sino también demostrar que tenía la capacidad de ser un líder real. La voz de Luis, resonando en su mente, le dio la fuerza para no retroceder. En ese momento crucial, César comprendió que cada paso que daría a partir de entonces moldearía no solo su vida, sino también la percepción de su identidad. Decidido, levantó la mirada y se preparó para lo inesperado. Era el momento de la verdad, y las decisiones que tomaría redefinirían no solo el negocio, sino su propia existencia. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Habría un camino hacia la redención o se enfrentaría a una caída estrepitosa? César tomó una profunda respiración. Las palabras que había ensayado en secreto, durante noches de insomnio, se agolpaban en su mente. No podía permitirse ceder ante el escepticismo de aquel hombre, ni dejar que sus inseguridades volvieran a dominarlo. Soy César, el hijo de Ricardo. He estudiado el mercado, y creo que embarcarnos en un nuevo enfoque, uno más innovador, es la única forma de avanzar, pronunció, sintiendo la vulnerabilidad latir en su pecho, transformada en valor. Las miradas cambiaron, unos rostros aparecieron curiosos, otros aún dudosos. Jugueteó con el bolígrafo que tenía entre las manos. Esa pequeña herramienta se convirtió en un símbolo de su inestabilidad. Lo dejó caer sobre la mesa, como si al hacerlo liberara parte del peso de su pasado. El hombre de barba canosa no se contempló. En sus ojos, la chispa de la duda brilló con intensidad. César, esos son puntos que ya hemos discutido. ¿Tienes algo más sólido que ofrecernos, o es solo otro discurso emotivo? La corriente de tensión se hizo palpable, y el silencio que siguió fue tóxico. Internamente, César se debatía.
Sabía que la venta de ideas era un arte, pero en la batalla que libraba consigo mismo, cada intento temeroso rozaba el fracaso. Sin embargo, había aprendido en sus años de aislamiento a observar, a escuchar. Ahora debía sintetizar todo ese conocimiento en un argumento persuasivo. Entiendo la preocupación. Pero no se trata solo de hacer lo que hemos hecho siempre. Este negocio necesita adaptarse. He analizado tendencias emergentes en el sector que podrían abrir nuevas líneas de ingresos, afirmó, buscando establecer un puente entre su visión y la realidad empresarial de la que formaban parte esos hombres. La incomodidad en la sala se transformó en un rectángulo de curiosidad, aunque algunos aún mantenían un aire de desconfianza. Los datos no mienten, continuó. He preparado un informe con los resultados del mercado que se incorpora a la propuesta. Si me permiten, puedo presentarlo. Una voz emergió entre el coro de murmullos. Todavía no has respondido a la pregunta. ¿Por qué deberíamos seguirte? Cada palabra resonaba en la habitación como un eco aterrador. Era la oportunidad que había estado esperando, pero la voz temblorosa traía consigo una carga emocional que lo retó. César cerró los ojos por un instante, deseando que la antesada del peso de su historia no lo derrumbara. Porque este no es solo un negocio, es un legado. Mi padre soñó con algo grande y ahora estoy aquí, listo para tomar ese legado en mis manos y adaptarlo al presente. No se trata de mí, sino de lo que podemos crear juntos. El silencio devino en murmullo. Las primeras reacciones comenzaban a gestarse y el viejo barbudo lo miraba ahora con renovada atención. Había algo en su postura que empezaba a abrirse. ¿Y si fracasas? Esa pregunta, formulada por uno de los socios con rostro ceñudo, era una espada envenenada. Fracasaremos si permanecemos en la inacción, respondió César, sin titubear. Cada sílaba se alzó como una declaración de intenciones. Afuera, el clima había cambiado. La lluvia chocaba contra los cristales como un recordatorio de la tormenta que se había desatado dentro de él. En ese momento frágil, se dio cuenta de que no solo se trataba de sus habilidades como líder, sino de la lucha interna por demostrar su valía. Podía perder la batalla, pero no la guerra. El acto final de su exposición no sería una mera presentación, debía ser una revelación. César tomó el informe y lo colocó sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras rompía las cadenas de su pasado. La única recarga emocional que necesitaba era el impulso de su ser. No solo quería ser visto como un joven frágil, sino como un líder capaz de enfrentar y desafiar incluso la sombra de su propia historia. Esa sala, que antes había sido un campo de batalla, se moldeó en un posible refugio de colaboración. La pregunta seguía resonando. ¿Sería César capaz de navegar por las aguas turbulentas que ahora él mismo había convocado? Sin embargo, en ese retablo de incertidumbres, una idea inquietante emergió en su mente. ¿Qué pasaría si el verdadero reto aún estaba por llegar? Su visión personal estaba trazada, pero detrás de cada desafío podría esconderse un enemigo mucho más astuto. Inspirado y decidido, César levantó la mirada y miró al viejo de la barba canosa. La batalla estaba en marcha, pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. César sintió el silencio del salón cosquillear alrededor de su piel, un fenómeno a la vez abrumador y liberador. Sabía que había plantado la semilla de la curiosidad, pero también que el terreno que había desenterrado tenía sus espinas. Los murmullos se intensificaron mientras la tensión vibraba en el aire. Era el momento crucial que había soñado durante años, un instante que definía el rumbo, no solo de su carrera, sino de quien él era realmente. Se inclinó hacia adelante, buscando proyectar seguridad y un incipiente control sobre la atmósfera tensa. Su corazón latía con fuerza. La adrenalina lo empujaba hacia un nuevo estadio de confianza. Hacía tiempo que se había prometido no permitir que la voz de su pasado lo anclara, que la sombra del niño que había sido, el que había sufrido burlas y desprecio, ya no dictara su comportamiento. «Discúlpenme, déjenme mostrarles el informe», dijo, y mientras se preparaba para abrirlo, sus pensamientos comenzaron a zambullirse en un mar de inquietantes reflexiones. ¿Realmente creían en él? Las palabras de duda que había escuchado a lo largo de su vida parecían resurgir. Pero no, esa voz no tendría más poder. No permitiría que sus temores interrumpieran su presentimiento de posible éxito.
César desplegó la hoja con la suavidad del que despliega un mapa, una guía hacia el camino que había avistado. Las estadísticas, las proyecciones y las tendencias que había recopilado durante semanas se alineaban con claridad. Aquí pueden ver cómo estas nuevas estrategias han dado resultados en empresas similares. No se trata solo de innovar, se trata de sobrevivir, expuso con un tono que procuraba ser firme. Alzó la mirada hacia los diferentes rostros que habitaban la sala. Aunque la mayoría aún mantenía la postura rígida, algunos ojos comenzaron a brillar con una chispa de interés. Había comenzado a resonar una mirada de posibilidad. Y si me permiten ser el capitán de este barco, prometo guiarlo hacia aguas más productivas, agregó, el metáfora fluyendo casi como una nueva verdad. Pero en el fondo de su mente, un zumbido incesante le decía que lo más complicado estaba aún por venir. ¿Y qué pasa si fracasas? Esa pregunta voló de nuevo, ahora con un tono más desarmado, como si ellos mismos dudaran de sus propias certezas. César sintió que el aire se comprimía, pero en vez de actuar con miedo, encontró en esa incertidumbre una oportunidad. El fracaso es una posibilidad que reconozco, pero no es un final. Cada error es un ladrillo en el camino hacia el aprendizaje, hacia el éxito. No podemos tener miedo de caer, sino de no levantarnos, contestó, dejando que cada palabra calara profundamente en su discurso. Había algo en su respuesta que resonaba. Las miradas cómplices comenzaron a intercambiarse. César se sintió como un puente entre el pasado que lo perseguía y el futuro brillante que imaginaba. Pero aún quedaba un eslabón que desafiar, su propio hermano. Él había sido el primero en criticar sus ambiciones y el último en creer en ellas. ¿Cómo podría haberlo convencido de su valía? La lucha interna entre el amor fraternal y la rivalidad se cierne como una sombra. Se preguntó si su hermano, el primero en no respaldar sus sueños, podía llegar a entender la magnitud de lo que intentaba. De pronto, en un giro inesperado, se dio cuenta de que la dinámica fraternal no podía limitar su visión. Tal vez su verdadero desafío no era convencer a otros, sino a sí mismo de que merecía el respeto y la creencia que tanto había negado. La mirada de su hermano, que lo había visto caer y levantarse, podría ser el impulso que necesitaba. Mientras la reunión se escenificaba en un camino incierto, César sintió que la verdad sobre su historia familiar apenas estaba emergiendo. La conexión entre su legado y su esencia personal representaba una batalla aún no resuelta. La sala clamaba por respuestas, y él estaba listo para saltar a ese abismo. ¿Acaso la revelación que tanto había escondido también abriría una puerta hacia la comprensión de su hermano? Con un suspiro profundo, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Podría ser la revelación de secretos familiares la clave para solidificar su lugar en el presente y su proyección hacia el futuro? César salió de la reunión con el peso de la expectación aún aplastándole el pecho. Los ecos de las preguntas que había enfrentado resonaban en su mente como un mantra perturbador. ¿Y si fracasaba? ¿Qué pasaría si sus aspiraciones se desvanecían en el aire como un susurro sin eco? Sin embargo, cada paso que daba por el pasillo lo redirigía a una nueva perspectiva. Había logrado algo más que solo presentar un informe. Había iniciado un cambio en su interior. Sin embargo, en este nuevo estado mental, un punto crítico se encendía. La imagen de su hermano aparecía intermitentemente como un relámpago inquietante en una tormenta que había estado a punto de estallar. Aquel hombre que pasado tanto tiempo se había convertido en un símbolo tanto de sus frustraciones como de sus esperanzas. La duda que su hermano hablaba quizás era más sobre ellos, sobre la historia familiar que los unía, que sobre él como individuo. La relación fraternal, cargada de piques y rivalidades, se tornaba en César como un rompecabezas que debía resolver. Tomó una decisión. Debía acercarse a su hermano, abrirse completamente y confrontar el pasado que habían compartido. Era el único camino que le permitiría avanzar, no solo en su carrera, sino también en su mundo personal. En su mente, trazó un plan. Primero, debía ir a la casa de su hermano. La sola idea provocó que su pulso se acelerara. Sabía que el encuentro estaba cargado de tensiones acumuladas. Se imaginó las palabras antes de pronunciarlas, ensayando posibles diálogos. En las horas previas, la ansiedad se hizo densa, formando una niebla que lo envolvía. Cuando finalmente se presentó en la puerta de su hermano, sintió que el tiempo se detenía.
El timbre sonó como un golpe subyacente. La imagen de su infancia le inundó. Los juegos en el jardín, las peleas, las promesas de lealtad. Cerró los ojos un segundo, deseando que esa unión pudiera revivirse, y luego esperó a que su hermano abriera. Al ver el rostro familiar, una mezcla de sorpresa y recelo se dibujó en los ojos de su hermano. «César, ¿qué haces aquí?», preguntó, el tono tingido de incredulidad. Esto no era solo sobre sus pretensiones laborales, era una cuestión que profundizaba en la identidad y los recuerdos. «Necesito hablar, sobre nosotros, sobre todo lo que hemos pasado», se atrevió a decir, sintiendo el peso de cada palabra. El silencio se alzó entre ellos, como una barrera de cristal que necesitaba romperse. Sin embargo, César sabía que esa fragilidad era un lugar potente para comenzar. Necesitaba salir de su zona de confort. «Mira, no espero que entiendas todo, pero sí que al menos escuches lo que tengo que decir. Hay cosas que han pasado en nuestras vidas que no hemos discutido, cosas que nos definen». La respuesta de su hermano llegó con un susurro de desconfianza, pero había un destello de curiosidad que César se aferró. Los años de rivalidad se transformaban en una conversación potencial, algo que podría cambiar el rumbo de su relación. La historia que llevaban dentro podía ser la ruta hacia el entendimiento. Mientras sus palabras empezaban a fluir, la tensión comenzó a liberarse, y César supo que algo en su interior también se desvanecía, el miedo que siempre había sentido. Cada frase articulada limpiaba las sombras del pasado, cada respuesta de su hermano se sentía como un paso hacia una verdad compartida. Pero en lo más profundo de su ser, abrigaba un secreto que aún no había revelado. La inquietud regresó, recordándole que también era momento de sacar esos fantasmas a la luz. ¿Cómo reaccionaría su hermano al conocer la historia que cambiaría la percepción de sus vidas enteras? ¿Qué haría César cuando el momento de la verdad llegara a su inevitable clímax? La tensión entre César y su hermano era palpable, una especie de electricidad inquietante que cargaba el aire a su alrededor. César sintió que el momento había llegado, y aunque cada fibra en su ser temía lo que pudiera desencadenarse, sabía que debía continuar. Con cada palabra pronunciada, el peso del secreto que llevaba por dentro se hacía más presente, como un nudo de angustia en su estómago. «Desde pequeños siempre competimos, ¿no es así?», comenzó. La voz de su hermano, típicamente dura, ahora estaba envuelta en un tono curioso. «Siempre quise ser mejor, más rápido, más inteligente, pero hay algo que nunca te he contado». Había un giro en su propio discurso, la necesidad de reconocimiento que parecía brotar de su interior. Las palabras seguían fluyendo, y César empezó a abrirse como nunca antes lo había hecho. Relató las etapas de su vida en las que sintió que estaba a la sombra de su hermano, cada derrota que había sentido como una carga en lugar de una oportunidad. La vulnerabilidad que mostraba más allá de la fachada de competencia era un acto liberador. Sin embargo, el enfrentarse a la decrepitud de su propio rol en esa historia lo hacía titubear. «Siempre me pregunté si alguna vez serías capaz de verme como tu igual», continuó, la voz aún temblorosa de emoción. «A veces tengo miedo de que nunca lo hagas, que siempre me veas como el perdedor que no logró igualarte en nada». La sinceridad evidenció un conflicto interno que nunca había imaginado proyectar. Su hermano soltó una risa amarga. «¿Perdedor? Siempre has sido un tonto por asumir que eras solo eso, hermano. Tal vez fui duro contigo, pero eso no es culpa tuya». César sintió que su hermano comenzaba a abrirse también, revelando un lado que había permanecido oculto tras años de competitividad. Pero César quería más. Necesitaba llevar esa conversación a un nuevo nivel. «¿Sabes por qué soy como soy?», interrumpió, y al notar que su hermano lo miraba, continuó. «Porque en mi interior me sentía incapaz de enfrentarme a tus expectativas. Recientes decisiones me han hecho darme cuenta de que estoy más ligado a nuestra historia de lo que pensé, y esas decisiones han sido erróneas. Todo porque no he tomado el tiempo para aceptar lo que realmente soy». El rostro de su hermano, donde antes había desconfianza, ahora mostraba un interés genuino. La chispa de la conversación había encendido un fuego donde antes había solo cenizas cargadas de resentimiento. Era el momento de exponer la parte más cruda de su historia, el secreto que había mantenido durante tanto tiempo. «Hay algo que necesito que sepas sobre nuestra familia»,
que encontré en los documentos de nuestro padre. La voz de César quebrantó el silencio tenso, como un eco reverberando en un abismo emocional. Nosotros, hay un legado, una herencia que nunca imaginaste, una fortuna que nos pertenece. La revelación quedó suspendida en el aire, y los ojos de su hermano se abrieron en asombro. César observó cómo la incredulidad comenzaba a dibujar una expresión en el rostro de su hermano, mientras la tensión, lejos de disolverse, se intensificaba. Había algo atrapado entre la sorpresa y la confusión que se hacía evidente. ¿Cómo había atrapado a César en un concepto tan grande y aterrador? Ambos hombres se encontraban al borde de un precipicio emocional. En ese momento de revelación, cada palabra estaba cargada de la posibilidad de un futuro diferente. Ya no era solo un dilema personal detrás de una rivalidad, sino la apertura a lo que podían construir juntos, a pesar de toda la historia que había moldeado su relación. La atmósfera cambiaba, el aire se volvía denso, cargado de expectativa. ¿Cómo reaccionaría su hermano ante la idea de una nueva vida, una vida despretensada del resentimiento que los había mantenido apartados, y en torno a un legado que potencialmente podría redefinir todo lo que conocían? Un nuevo nivel de verdad esperaría en la siguiente línea de su conversación, y César se sintió más decidido que nunca a desvelarlo. Estás a punto de descubrir mucho más que un simple documento, hermano. Esto cambiará todo. César respiró hondo, consciente de que la revelación del legado era solo la punta del iceberg de lo que necesitaba afrontar. Dentro de su mente, un torbellino de pensamientos se arremolinaba. Esta es mi oportunidad, se repetía, sintiendo cómo la adrenalina mezclada con el miedo lo empujaba hacia adelante. A veces creo que nuestra vida ha estado marcada por la rivalidad, pero debemos dejar eso atrás, dijo César, intentando infundir en sus palabras una urgencia que no se podía ignorar. Las tensiones del pasado parecían disiparse en el aire, al menos momentáneamente. Su hermano lo observaba con una mezcla de incredulidad y curiosidad. La interacción les ofrecía un atisbo de un posible futuro diferente, uno más allá de la competencia y el resentimiento. ¿Qué significa esto exactamente, César?, preguntó su hermano al fin, su tono más serio ahora. La pregunta resonaba como un latido en el silencio que siguió. Era el momento adecuado, el momento que había esperado años para buscar. La incertidumbre en su mirada era un reflejo de su propia lucha interna. Significa que no estamos solos en este mundo, que tenemos un pasado que no conocemos completamente, respondió César, sintiendo que la verdad se deslizaba lentamente entre ellos como un río. Siempre he estado buscando tu aceptación, y en el fondo, también he anhelado comprender a nuestro padre, el hombre que dejó tanto en su camino. Las palabras surgían con una honestidad inusual, dejando entrever la vulnerabilidad y las inseguridades que siempre había sentido. Su hermano hizo una pausa, lo que pareció una eternidad antes de murmurar. Nunca realmente pensé en cuánto lo conocías. Era un reconocimiento que contenía tanto disculpa como curiosidad. César sintió cómo las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Por eso es crucial que exploremos esto juntos. Necesitamos entender lo que nos dejó y lo que podemos aprender de él. Esta podría ser nuestra oportunidad para crecer, no solo como hermanos, sino como individuos. Con cada palabra, la confianza que había construido se sentía más sólida. César se dio cuenta de que, aunque el legado podía ser un bono financiero, lo que realmente estaban buscando era comodidad y comprensión en su relación. No se trata solo de dinero, se trata de reparar el daño que nos hemos hecho mutuamente, darnos la oportunidad de construir algo diferente. El hermano de César asintió lentamente, sus labios se apretaban, como un símbolo de aceptación de un nuevo camino que no solo prometía riqueza material, sino un lazo renovado. Sin embargo, algo dentro de César le decía que no todo sería tan sencillo. Se preguntó si estaban listos para lo que esa búsqueda significaría. Aún hay cosas que no he compartido, dijo César, su voz casi un susurro. Lo que encontré sobre nuestro padre tiene muchas sombras, secretos que podrían cambiar la forma en que vemos a nuestra familia. El aire se volvió denso nuevamente, como si las palabras aún no pronunciadas pesaran sobre ellos. César sabía que la conversación iba a destapar viejos miedos y conflictos, pero en el fondo también le generaba un nuevo sentido de esperanza.
¿Estás preparado para descubrir la verdad? ¿Lo que realmente se oculta detrás de este legado? Preguntó César, su voz casi desgarrándose ante la posibilidad de lo que vendría. Esa simple pregunta colmó la habitación de un nuevo tipo de tensión, una que iba más allá de la rivalidad, llevándolos hacia una exploración mucho más profunda de su identidad familiar y personal. ¿Qué secretos les aguardaban en el legado de su padre? La respuesta parecía no solo un misterio por desvelar, sino una oportunidad para redefinir lo que significaba ser hermanos. La conversación había abierto la puerta a la incertidumbre, y César sintió en su interior que, sin importar la dirección que tomara, su vida estaba a punto de transformarse. César se sintió al borde de un precipicio emocional. Cada palabra que planeaba pronunciar estaba cargada de un peso que podría cambiarlo todo. Había esperado este momento durante tanto tiempo, y ahora que estaba aquí, se dio cuenta de que no podía permitir que sus temores dictaran la narrativa que estaba a punto de crear con su hermano. Lo que he encontrado no es solo sobre nuestro padre, sino sobre quiénes somos nosotros también, dijo, intentando contener una mezcla de ansiedad y determinación. Ese momento de honestidad no solo constituía un paso hacia adelante en su relación con su hermano, sino que también era un acercamiento a sí mismo. En el fondo de su ser, César se cuestionaba si la imagen que había tenido de sí mismo como el hermano menor, el que siempre buscaba la aprobación y se retorcía ante las críticas, empezaba a desvanecerse. Había algo más grande que su inseguridad, una conexión perdida que anhelaba restaurar. La idea de buscar respuestas no solo lo empujaba hacia su hermano, sino también hacia su propio crecimiento personal. Mientras el silencio se hacía más notable, su mente comenzó a procesar viejos recuerdos, las comparaciones constantes, las expectativas ajenas. Es hora de dejar atrás los resentimientos, pensó. La carga no solo pertenecía al legado que su padre había dejado, sino también a las sombras que abatían sus interacciones hasta ese momento. Si no enfrento esto, estoy perpetuando la misma lucha que nos ha mantenido alejados. César, ¿qué piensas hacer con esto?, preguntó su hermano, rompiendo la tensión en el aire. La curiosidad en su voz era palpable, y eso lo animó. Era el momento de dar ese paso. Primero, quiero entender qué ocurrió realmente en la vida de papá. Hay cosas que pueden cambiar la forma en la que vemos nuestra historia y, en consecuencia, la forma en la que seguimos adelante, respondió César, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a llenarlo. La incertidumbre que había estado aliada al miedo comenzaba a transformarse en curiosidad. Con cada frase, César se daba cuenta del valor que habían construido en esa conversación. Era el primer hilo que tejía un nuevo relato. Era crucial no solo desentrañar los misterios de su padre, sino también liberarse de sus propios miedos. Todo este tiempo he sido impulsado por lo que creía que debía ser un buen hermano, un buen hijo, pero nunca me he permitido ser simplemente yo mismo. Empezó a pensar en los pasos que tomaría para profundizar en el legado. La investigación de las propiedades y documentos de su padre se convertirían en un viaje hacia su propia identidad. No solo buscaba respuestas, sino también cerraduras a las puertas que había mantenido cerradas durante años. Mientras meditaba sobre ello, se dio cuenta de que su ansiedad no venía solo del pasado, sino de las implicaciones del futuro. ¿Estaremos preparados para enfrentar lo que nuestro padre realmente era?, se preguntó, percibiendo que, independientemente de lo que descubrieran, esto les brindaría una oportunidad de redefinirse. César miró a su hermano, notando la mezcla de emoción y miedo en su rostro. Podemos hacer esto juntos, pero será un viaje difícil. Necesitamos una estrategia. Hablaba con determinación, convencido de que la verdad, por dura que pudiese ser, era preferible a vivir en la oscuridad. Lo sé, respondió su hermano. Pero si realmente hay algo que nos une, deberíamos enfrentarlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Ese compromiso de explorar el legado juntos marcó el comienzo de una nueva era para ellos. Pero mientras se hablaban, un nuevo pensamiento surgió en la mente de César. ¿Y si hay algo más que no hemos considerado? ¿Y si los secretos son mucho más oscuros de lo que imaginamos? La inquietud de esa pregunta se apoderó de sus pensamientos, sintiendo que se estaban adentrando en un laberinto en donde cada respuesta podría desatar aún más preguntas.
La búsqueda apenas comenzaba, y César comprendió que la verdadera transformación no solo dependía de desvelar un legado, sino también de confrontar sus propios monstruos internos, aquellos que le habían impedido avanzar. César respiró hondo. El desafío estaba precedido por el descubrimiento inminente. La verdad podría llevarlos a un nuevo inicio, o tal vez a una desilusión que jamás habrían podido evitar. Sin embargo, un hecho era claro. Ya no había vuelta atrás. César se puso en marcha, su mente rebosante de posibles direcciones a tomar. La imagen de su padre lo acechaba como una sombra persistente, desdibujando la memoria de quien fue con las expectativas de quien se suponía que debía ser. La investigación sobre el pasado familiar abarcaría más que solo documentos. Significaría abrir viejas heridas y deshacer la narrativa que había tejido con su hermano. Se propuso hacer un esbozo del plan. Primero, buscaría los documentos que pudieran aportar información sobre las propiedades de su padre. Conocía la antigua casa, un relicario de recuerdos, y esperaba que guardara respuestas. La sola idea de desenterrar la historia familiar resonaba en él como una melodía desafinada que por fin comenzaba a encontrar su tono. Mientras César escarbaba en su bolso en busca de su teléfono, un mensaje de texto de su hermano apareció en la pantalla. ¿Nos reunimos mañana a las 10? Un respaldo que le brindaba confianza, una oportunidad de compartir cada avance, discutir hallazgos y quizás desenmarañar juntos el legado que tanto les pesaba. El día siguiente llegó con una bruma perenne, como si el universo mismo estuviera a la espera de su decisión. Al llegar a la escasa oficina de documentos, la atmósfera se densificó. Había algo en el aire que le hacía sentir la carga de su historia sobre los hombros. Cada hoja que desenrollaba representaba un paso hacia el conocimiento, pero también al descubrimiento de algo que había estado oculto por demasiado tiempo. César encontró documentos en el desván, algunos amarillentos, otros manuscritos. Mientras más leía, más profundo se adentraba en una realidad que parecía casi ajena. ¿Qué tanto hemos sido de este legado?, murmuró para sí mismo. Había notas sobre deudas, pecados ocultos y una vida salpicada de decisiones que tensaban su comprensión del amor familiar. La sensación de que cada hoja hablaba eran como voces del pasado que reclamaban atención. Había algo que resonaba en su interior, una lucha interna que le decía que se estaba atando a una historia que podría ser mucho más complicada de lo que había anticipado. ¿Qué pasaría al descubrir que su padre no era solo un héroe o un villano, sino algo en un espectro mucho más amplio? Se detuvo un momento, sus manos temblaban mientras su mente se debatía entre la necesidad de saber y el miedo a lo que podría encontrar. Con las horas transcurriendo y múltiples documentos esparcidos sobre la mesa, una revelación lo sacudió. Un testamento, más reciente de lo que esperaba, que contenía un nombre que le congeló la sangre, el de su madre, una figura que siempre había perdido en la percepción del patriarca. ¿Cómo podía no haberlo sabido?, pensó, cuestionándose cómo la historia que había escuchado se había olvidado de una parte tan fundamental. En ese instante sentía una desconexión entre lo que conocía y la verdad que ahora emergía, como un iceberg que reflejaba lo superficial y lo profundo a la par. Era una oportunidad para redefinir su relación no solo con su padre, sino también con su madre. De repente, la colección de recuerdos reprimidos comenzó a tomar forma. Situaciones que siempre había considerado como irrelevantes, ahora adquirían un nuevo significado. Pero el tiempo se agotaba y necesitaba compartir esto con su hermano. Se dio cuenta de que ya no era el hermano menor buscando aprobación. Había pasado a ser un buscador de la verdad, un guerrero en su propio viaje hacia la identidad. La noche anterior a la reunión con su hermano, César se debatió entre la ansiedad y la emoción. Sabía que lo que estaba a punto de revelar podría ser un catalizador para su próxima conversación. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando esto? La incertidumbre de la reacción de su hermano le oprimía el pecho. Al amanecer, un mecanismo de alarma interna se despertó en él. ¿Y si lo que descubro lo separa más? Se sabía vulnerable, y con ese conocimiento, también se dio cuenta de que la verdadera respuesta a su búsqueda podría no estar en el legado, sino en la forma en que eligieran enfrentarlo juntos. Mientras salía de casa, un pensamiento helador le recorrió la piel. ¿Qué pasará cuando se enfrenten a la historia que cambiará sus vidas para siempre?
Sabía que la reunión no solo abría una puerta a la verdad del pasado, sino que también podría ser el primer paso hacia un futuro que nunca habían imaginado. La búsqueda había tomado una nueva dirección, y César se sintió más preparado que nunca. Con el corazón acelerado y los documentos en la mano, dio un paso adelante, listo para desentrañar no solo el legado de su padre, sino también el de su propia existencia. Sin embargo, una última cuestión flotaba en su mente. ¿Serán capaces de soportar la verdad que podría unirlos o separarlos para siempre? César se encontraba sentado en la mesa del café, el aroma del café recién hecho mezclándose con su ansiedad. El aire parecía pesado, y cada paso que resultaba de la espera se convertía en un eco que resonaba en su mente. La revelación que había descubierto sobre su padre y la conexión con su madre pesaba sobre sus hombros como una losa. Sin embargo, sabía que era hora de abrir esa puerta y permitir que su hermano entrara en el laberinto de su historia familiar. El timbre del café sonó, y cuando Luis entró, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. El niño que había dejado atrás esos días de bullying, ese César que apenas se reconocía, comenzó a desvanecerse lentamente a medida que la conexión entre ellos se fortalecía. Se acercaron el uno al otro y por primera vez en mucho tiempo, César sintió que esperaba algo más que una competencia, sino el abrazo de una vida compartida. «Hola, hermano», dijo Luis, ocupando un lugar frente a él. «¿Cómo te fue en la búsqueda?» César tomó aire. Era el momento de compartir, de romper las barreras que tanto habían erigido entre ellos. Encontré algunos documentos sobre nuestro padre que cambiarán todo lo que sabemos de él. Y hay algo que me gustaría que supieras sobre nuestra madre. Luis se inclinó hacia adelante, como si las palabras que siguieran a esa introducción fueran las que decidirían sus destinos. ¿Qué es? Con determinación, César comenzó a desglosar su investigación. Cada palabra medidas con la certeza que le daba el conocimiento que había atesorado, el conocimiento que finalmente lo liberaba de las cadenas del pasado. Le contó sobre el testamento, de cómo había descubierto que su madre no solo era un recuerdo distante, sino una parte integral de su historia. Luis escuchaba atentamente, sus ojos abiertos de asombro, como si estuviera redescubriendo el mapa familiar que ambos habían ignorado por demasiado tiempo. «No puedo creer que esto haya estado oculto», murmuró Luis, procesando la información. «¿Qué significa todo esto para nosotros?» A medida que César profundizaba en la conexión emocional con su madre y la carga que había llevado durante tanto tiempo sin reconocer, sintió un nudo de alivio en su pecho. Era el momento de dejar atrás la narrativa creada por el bullying y la competencia entre ellos. Ahora, entendían que el verdadero legado no era solo el patrimonio material, sino la oportunidad de sanar sus heridas. «Significa que tenemos la oportunidad de redefinir quiénes somos», respondió César. «Podemos aprender de su historia y construir una relación que no esté basada en las sombras del pasado. Podríamos reunirnos con ella, entender su vida y quizás sanar algunas de las interacciones que nos afectaron». Luis quedó en silencio, pero su mirada decía mucho. La tensión había comenzado a disiparse y César se dio cuenta de que su hermano mayor también anhelaba esa conexión familiar. «No quiero que lo que descubramos nos separe, quiero que nos una». El hermano hizo una pausa. Parecía reflexionar sobre sus opciones. Una dosis de claridad se asomaba en su rostro. «Nunca entendí por qué no fuimos más allá de esas peleas, porque nunca hablamos de lo que realmente sentimos el uno por el otro. Pero ahora, al descubrir esto, siento que podemos empezar a entender lo que nos ha mantenido separados». César sostuvo el contacto visual, ambos sintiendo la profundidad de una conexión renovada. Su vida había cambiado irrevocablemente en cuestión de días. Se dio cuenta de que estaba en camino de convertirse en el hombre que siempre había querido ser. Un hermano presente, un hijo fortalecido y un líder en su propio derecho. «Entonces, ¿comencemos esto?», sugirió, su corazón palpitando con una emoción difícil de describir. Luis sonrió y con ese gesto se selló un pacto tácito. No solo se adentrarían en la historia familiar, sino que también se prometieron descubrir quiénes eran realmente como hermanos. Días después, se sentaron juntos a realizar las llamadas necesarias para saber más sobre su madre. La conexión que habían creado transformó su relación en algo claro y renovador.
ya no eran solo hermanos decepcionados el uno con el otro, sino jóvenes comprometidos en buscar la verdad, listo para enfrentarse a su legado y a través de él a la historia que aún querían contar. A medida que se sumergían en los detalles, César comenzó a experimentar un sentido de confianza que nunca había sentido. Ya no era el niño que había sido víctima de burlas. Ahora era un hombre que reclamaba su lugar en el mundo, tanto en la esfera personal como en la profesional. Al final de cada día, cada paso lo acercaba más a la confianza en sí mismo que había explorado mientras articulaba su visión para el negocio familiar. Con la historia de su padre y el deseo de forjar una nueva relación con su madre, César entendió que había sanado las viejas heridas y crecido en cada esfera. Estaba lista para liderar el negocio familiar, no solo con datos y estrategias, sino con la fuerza emocional que viene de conocer sus raíces. César y Luis se convirtieron en un equipo formidable, listos para enfrentar cualquier desafío que su legado pudiera presentar. El camino no fue fácil, pero eso ya no era una preocupación. Lo que realmente importaba era que cada paso lo habían dado juntos, como hermanos. Al final de su travesía, César miró a su hermano y pudo ver a un compañero, un igual. Habían superado obstáculos que habían permanecido ocultos por tanto tiempo. A partir de ese instante, la unión que construyeron llevaría sus vidas hacia un futuro repleto de oportunidades, asegurando que cada desafío se tornara en una ventana de crecimiento. Así, a través de la transformación que ambos experimentaron, comprendieron que el desafío no radicaba solo en el legado que se heredaba, sino en la manera en que eligieron afrontar lo que realmente significaba ser familia. César, finalmente en paz con su historia, pudo ver su camino con claridad. Había descubierto no solo una herencia monetaria, sino una riqueza mucho mayor, el poder de la verdad y la fuerza de una relación renovada. No esperes ni un segundo más. Si has disfrutado este viaje de transformación, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas descubran esta emocionante conclusión. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final que acabas de presenciar. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a que estos relatos de superación personal lleguen a quienes más lo necesitan.